Quiero explicarles cómo es el concepto de derivada, pero para eso necesito primero que se tengan claro bien dos conceptos. Uno, qué es la secante y qué es la tangente. Como para poder entrar en el concepto de una derivada. Una secante es como cuando uno en una autopista, en una ruta, cuando el auto va a doblar una curva, lo que hace con el auto es tomar la tangente en una carrera. Por ejemplo, es ir de un punto a otro de la curva por el camino más corto, por la recta. Este es el asfalto y esta es la recta. Ese sería el concepto de secante. En un círculo, cuando nosotros tenemos un círculo, la secante sería la distancia que hay entre dos puntos de ese círculo. Esto es la secante. Entonces, entre este punto y este punto, la línea recta es la secante. Si yo tengo una curva, yo estaría en una carrera aproximándome a una esquina y tomando la línea recta para poder evitar la curva constante y derrapar. Ahora, si esta es la secante, ¿cómo sería la tangente? La tangente por lo general es en un punto de un círculo, de una circunferencia o de un punto en cuestión, sería una recta tangente a ese punto. Esa recta tangente formaría un ángulo de 90 grados con el radio o con el diámetro de la circunferencia. Quiere decir que si nosotros tenemos un círculo, la tangente, nosotros tenemos el centro del círculo, estos serían los radios, en cada punto podemos tener una recta tangente que corta justo en ese punto. Esa recta tangente está a 90 grados. Esto sería la tangente. Está a 90 grados con respecto al centro. Entonces, una cosa es la secante y otra cosa es la tangente. Ahora, ¿de dónde viene el concepto de derivada? En análisis matemático dijimos que tiene un montón de funciones en la vida diaria, en la vida, en la naturaleza, en la tecnología, porque lo que nos ayuda el análisis matemático es a ver los cambios. Y la derivada es un sinónimo de cambio. El cambio es lo que nosotros podemos determinar con una operación que se llama derivada. La naturaleza por lo general está formada por cosas, con materias, árboles, plantas, la misma tierra y todo lo que conforma la naturaleza. Dentro de esa naturaleza está el ser humano, los animales, y hay un movimiento constante dentro de esa naturaleza. Ese movimiento, como es energía vibratoria, la podemos representar por funciones que tienen esta forma. Esta función así se llama sinusoidal. O sea, la sinusoide es porque se parece a un coseno o a un seno. ¿Por qué? Porque es así, porque está vibrando. La naturaleza es energía que está en movimiento. Entonces, ¿qué tiene que ver esta forma que tiene, que yo quiero representar como algo que está dentro de la naturaleza?
Cuando estoy hablando de naturaleza, estoy hablando constantemente de movimientos vibratorios, frecuencias, ondas, olas, energía que se mueve. Esa energía que se mueve se puede representar por una función que sube y que baja. Esa función, si yo tomo una parte muy chiquita de esa función, la puedo representar matemáticamente en ejes cartesianos, x, y, de esta forma. Yo estoy tomando una partecita de una función que puede representar cualquier cosa, algo de la naturaleza, una vibración, un movimiento, las olas del mar, pero al mismo tiempo podemos llevarlo a la tecnología, en lo que es la corriente continua, la corriente alterna, las frecuencias de vibración de un motor, los movimientos de parte de un motor. Entonces vamos a tomar una parte pequeña de esa función y la voy a tomar acá. Yo en esa parte yo necesito estudiar, esta sería una función de x, y yo dentro de esta función yo necesito tomar dentro de un intervalo de la variable x, o sea, de la variable, mi incógnita siempre es el eje de abscisas. Yo voy a tomar un punto x1 y voy a poner otro punto de x2. Quiere decir que en x1 yo voy a tener un valor de la función. Este va a ser mi función de x1. Y en x2 yo voy a tener otro valor de la función, que va a ser f de x2. Voy a tener un incremento. A este incremento, a esta diferencia que hay entre x1 y x2, yo lo llamo delta x. Delta es una letra griega que tiene forma de triángulo, tiene una forma de A sin patitas, que significa que esto sufrió un incremento. Quiere decir que para mí mi delta x sería la diferencia entre x2 y x1. Yo estoy viendo qué pasa dentro de un intervalo de tiempo, puede ser, qué pasa con determinada función. Cuando yo lo analizo así, cuando de acá pego un salto acá, voy a tener otro valor de función que es este valor, que es fx2. A este salto que se produce sobre el eje de ordenadas y lo voy a llamar delta y, que es el incremento que se produce sobre el eje y. Quiere decir que mi delta y va a estar formado por la función x2 menos la función de x1. Ahora, si supongamos que yo voy viajando en un automóvil, tomo a una determinada distancia, tomo una velocidad y después de un tiempo quiero saber la velocidad recorrida en otro momento. Entonces, hay todo un tramo que yo no conozco qué pasó en el intermedio de esto. Quiere decir que de esta forma yo lo estoy tomando valores discretos. En valores discretos yo puedo estar tomando de a saltos los valores de velocidad. Yo necesito un valor instantáneo. Y el valor instantáneo, ¿quién me lo da? El velocímetro. El velocímetro, cada vez que yo miro el velocímetro del auto o de un vehículo, como puede ser una moto o algún otro, me está indicando cuál es el valor de la velocidad en ese instante. Quiere decir
que yo necesito en valores muy pequeños cuál es el cambio que se produce. Si yo tomo una recta, acá voy a tener un punto y acá voy a tener otro punto de la función. Si yo tomo una recta que una los dos puntos, a esta recta es una recta secante. Recuerden que recién les explicaba que era la recta secante. Es la unión entre dos puntos que puede haber en un arco, en una circunferencia, en una curva. Esta es una recta secante. Si yo tomo la diferencia entre este punto sobre este punto, voy a tener una relación por Pitágoras. Fíjense, si yo hago delta i sobre delta x, acá estoy formando un triángulo que está formado por estos segmentos. Uno va a ser el AB, que es la secante, o la hipotenusa, un cateto adyacente y un cateto opuesto, suponiendo que este es el ángulo. Ahora, supongamos que yo quiero saber en otro instante el mismo valor de la función. Opto por un valor de acá. Esta secante lo que va a hacer es que se va a ir corriendo, se va a ir desplazando con respecto al punto A de esta forma, o sea, dejo el punto A fijo y la secante se va a mover en este sentido. Si yo quiero correrme en un x2, un valor de x2 que esté mucho más allá, o un valor de x2 que esté mucho más cerca de x1. Supongamos que yo me voy aproximando a x1. Nosotros ya en análisis matemático tenemos el conocimiento de lo que es el límite. El límite es ir tendiendo a un valor sin estar sobre ese valor. ¿Qué pasa cuando yo a esta diferencia de delta x la voy aproximando a un valor cada vez más cercano? Esto sería así: límite para delta x tendiendo a 0 de este cociente que es el delta i sobre delta x. Quiere decir que en la medida que yo me voy acercando por este valor, por este eje de abscisas, la curva, la función que tengo, me voy acercando por este lado. La secante se me va haciendo cada vez más chiquita. ¿Hasta cuándo? Hasta que va a haber un momento en que voy a estar cada vez más próximo al punto A, donde la secante se me transforma en una tangente. Esa tangente, esa recta tangente que se forma en este punto, me va a dar el valor instantáneo que yo necesito saber sobre la función. Quiere decir que la secante se me va a convertir en una tangente cuando hago el límite de esto que se llama cociente incremental. Esto me permite saber, si yo tengo una función que va modificándose, me permite saber instante a instante. Yo voy a tener acá una tangente, acá voy a tener otra tangente, acá voy a tener otra tangente, acá voy a tener otra tangente. Cada valor que yo tenga instantáneo ahí me está indicando el valor que yo tengo. Con respecto a este valor de x voy a tener el valor de la función. Me permite saber instantáneamente cuál es
el valor en la función. Y al tener el valor de la función, yo puedo saber cuál es el cambio instantáneo de eso. Por eso un velocímetro de alguna forma termina siendo un valor instantáneo del dato que yo estoy buscando. Ese valor instantáneo, esa tangente de la función en la curva, se llama derivada. Quiere decir que la derivada termina siendo el valor que toma la tangente en un punto dado. Si yo reemplazo esto, voy a tener el límite de x tendiendo a 0, y por acá yo tenía el valor de delta y el valor de delta x. Esto es delta y, delta x, es el límite para x tendiendo a 0 de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. En definitiva, esto termina siendo el valor de delta x. Y este valor de acá, que está acá, este x2, es lo mismo que si yo colocara el valor de x1 más delta x menos el valor de x1 sobre x1 más delta x menos x1. Es decir, ¿qué es x2? x2 termina siendo, si yo despejo de acá, el valor de x1 más delta x. Es el corrimiento, este valor de x2 va a ser el valor de x1 más el incremento, el cociente el incremento en el valor de x. Entonces, teniendo esto, cuando delta x tiende a 0, yo puedo suprimir las dos x1 y x1, y entonces puedo tener como derivada, que la derivada termina siendo un límite de la función cuando delta x tiende a 0. Esta sería la definición de la derivada. La derivada, en definitiva, en cualquier función, termina siendo el punto de la función de la recta tangente donde me da el valor instantáneo a ese valor. Si yo estoy hablando del movimiento de un vehículo con respecto al tiempo, es decir, si nuestra gráfica fuese esto el tiempo y esto es el desplazamiento, y yo digo, para un valor de tiempo hay un vehículo que va teniendo un desplazamiento como este, yo acá tengo tiempo 1, tiempo 2, acá tengo una x1 y una x2, suponiendo que esto estamos hablando de espacios. Vamos a poner la letra E para no confundir con el eje de abscisa. Entonces vamos a poner, esto es espacio y esto es tiempo. La relación que hay entre el espacio y el tiempo me da la velocidad, pero yo voy a tener en un tiempo dado, en un intervalo de tiempo, voy a poder decir, bueno, tengo una velocidad media. Si yo quiero ver una velocidad instantánea, o sea, lo que quiero saber cuánto es la velocidad en el tiempo t1, lo que voy a hacer es
tratar de que esta diferencia de tiempo se me vaya haciendo cada vez más pequeña. En análisis matemático hemos llegado a decir que este delta tiempo lo podemos hacer pequeño cuando hacemos el límite. Entonces yo puedo decir que la velocidad es el límite del incremento en el tiempo cuando tiende a cero, del espacio que yo tengo para un valor menos el espacio que tengo para otro con respecto a la diferencia de tiempos. Esto es lo que me produce el velocímetro, saber instantáneamente qué es el cambio que yo tengo para cada posición que yo quiero ver en mi vehículo, poder saber exactamente cuál es la velocidad. De la misma manera yo puedo decir que la aceleración termina siendo la derivada de la velocidad, y así con un montón de cosas que nosotros podemos encontrar como aplicaciones. Quiere decir que si volvemos al caso de la naturaleza, cuando nosotros hablamos de funciones, de gráficas, y nosotros queremos saber qué pasa, por ejemplo, en cada punto de esa gráfica, en un sismo, en el cambio del dólar, en el cambio de la economía diaria, en un valor de crecimiento, en cualquier tipo de función, y yo quiero saber cuál es el valor que tengo en cada punto instantáneo de esos, yo lo que estoy aplicando es la derivada. ¿Y por qué estoy hablando de cambio? Porque cada punto de esto me está produciendo un cambio porque es diferente al anterior. Yo puedo tener una situación y en otro instante puedo tener otra situación. Entonces la tangente va cambiando la pendiente, y la pendiente de esa tangente me está dando la derivada. Ahora, de acá sale que cuando yo tenga algo que es constante en el tiempo, que no cambia, porque siempre podemos ir al mismo paso, podemos ir a la misma velocidad, podemos tener la misma aceleración en un tramo, lo que sea, no hay variaciones en el cambio del dólar, entonces es una recta que es paralela al eje X, significa que es constante sobre el eje de ordenadas, no hay cambio. Si no hay cambio, se dice que la derivada es igual a cero. Eso es un poco los distintos conceptos que uno puede ir ampliando con respecto a esto. La derivada, en definitiva, es la aplicación de un límite donde el cociente incremental que está en el denominador va tendiendo a cero. Cada vez que nosotros apliquemos una derivada, lo que vamos a tener es una función que nos dan como ejercicio. Nos van a dar un ejercicio con un valor de una función. Por ejemplo, me van a decir y es igual a x cuadrado más 2. Esto va a ser una función. Y de esta función yo tengo que hallar la derivada. La derivada se denomina con la letra prima, y prima me está diciendo que es derivada. Lo que voy a hacer es tender al límite cuando x tienda a 0 a ver de esta función particular, y me va a dar un valor acá. Si de esa manera yo voy a tener derivadas que cualquier cosa que me pongan acá, yo voy a ir a aplicar a través de la tabla de derivadas el valor que me va a definir cuál es el valor instantáneo en ese punto de la función. Esto sería el concepto básico para recordar o para poder encontrarle una aplicación a lo que puede ser la derivada.